Buenos días a todos, qué buena onda. Ahora nos vamos a poder contactar por video. Eh, Quiero compartirles un tema que ha estado en mi mente desde la semana pasada. Es el tema acerca de por la audiencia de uno. Muchas veces nosotros estamos tan idos con la moda, con lo que está sucediendo, que queremos agradar a todos y en realidad al único que tenemos que agradar es al Señor Jesús. A veces queremos agradar a la audiencia menos correcta, cuando la única audiencia verdadera y la única que es justa, pues es la de Cristo Jesús, el Señor, el Padre. Aquí tenemos que agradar, es a Él. Pero nos equivocamos y tratamos de hacer lo mejor para todos, y a veces haciendo lo mejor para todos no necesariamente estamos agradando al Señor. Pero Dios nos pide que seamos personas que tengamos fe, y sin fe, dice la palabra del Señor, es imposible agradar a Dios sin fe. O sea, para la audiencia de uno tenemos que tener un elemento llamado fe. Compartía el fin de semana acerca de la fe en Phoenix, Arizona, pero hoy quiero hablarte acerca de la audiencia de uno, un poquito más, el tema más profundo, y cómo la fe de una mujer en el libro de Esther, que vamos a hablar de ella, decide arrebatar el propósito de Dios, decide arrebatar su destino, no importa lo que venga, ella decide y toma su destino por los cuernos, decimos acá en México, ¿no? Al principio, pues obviamente tenía miedo, Esther, pero pasa algo. Yo creo que es importante tener gente de Dios que nos dé dirección. En este caso, Esther tenía a Mardoqueo, que era su tío, y esta persona, su tío, era una tipificación, voy a decirlo así, ¿no? Como del Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a hablar del rey Asuero, que es una tipificación de Dios, del Padre. Y vamos a hablar también de Amán, que es una tipificación de Satanás o el enemigo. De hecho, la palabra de Dios se refiere al rey Asuero como el rey. Y Amán se refiere como el enemigo. O sea que hay una muy clara tipificación de todo ahí. De hecho, Dios nos da una idea de así es mi reino. Me acuerdo cuando el rey Asuero dice, quiero mostrarle a todos la grandeza de su imperio, la grandeza de su poder. Pero voy a irme directo a la historia de que quiero contarles, que no es exactamente lo que casi siempre se predica, que es acerca de cómo la reina Esther fue elegida y esto. No. Quiero explicarte ya siendo elegida cómo ella le quiere sacar a las broncas. Y pues bueno, pues en Esther capítulo 3 vemos como una historia acerca del primer Hitler. Es el primer intento de exterminio de judíos. ¿Cómo se genera esta historia? Pues se genera muy sencillo. Había un hombre llamado Amán que había tenido, pues por medio de lambisconerías, que esa es la palabra, se había ganado el favor del rey. Y pues todo el pueblo sabía, el imperio medo-persa, sabía que Amán era un hombre de influencia delante del rey. Y pues cuando pasaba por lugares, todo el mundo se postraba. Pero había un hombre, pues como les decía, llamado Mardoqueo, y Mardoqueo no se postraba. Entonces eso le cayó gordo a Amán. No le molestaba, pero muchísimo, como es que los demás se postran y él no. Eso me recuerda a la historia del rey Nabucodonosor, que fue ahí mismo. Bueno, antes era el imperio babilónico, ahora ya era el imperio medo-persa. Y en este imperio, los tres, Ananías, Azarías y Misael, no se postraron y le dijeron, mira rey, que si Dios nos librará, y si no nos libra, pues que así sea, ¿no? No pasa nada. Y me acuerdo de esa historia, pues así era Mardoqueo, de esos tipos que no se postraban, ¿no? Y resulta que, pues, Amán le dice al rey, mira rey, hay un cuate aquí que no sigue tus reglas, y además todo su pueblo y todo su linaje no sigue tus reglas. Los conquistamos hace mucho tiempo y aquí están dispersos,
y están en todas las provincias de tu reino. ¿Qué hacemos con ellos? Y le dice el rey, haz como te parezca. Pues entonces Amán hace una carta y las manda a las 127 provincias desde África hasta la India, o bueno, específicamente desde Etiopía hasta la India. Y esas cartas decían que tenían la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres, niños, en un solo día. En un solo día. Y además, una vez que lo destruyera, apodérense de todos sus bienes. O sea que por eso se llama el Satanás, el enemigo, que nomás viene a robar, matar y destruir. Y además quedarse con todos los bienes, quedarse con todas las posesiones, con el propósito de Dios para el pueblo que tenía judío. Y te voy a decir algo, siempre hay amanes en nuestras vidas que van a tratar. Amanes son todo aquello que parece que nos va a destruir, que parece que es en nuestra contra. Amanes es aquello que trata de robar nuestro destino, nuestro propósito en Dios, y nosotros tenemos que estar bien firmes en lo que hemos estado parados. Por eso es importante que tengamos una convicción de quién es Dios para nosotros y el Espíritu Santo que esté ahí. Obviamente cuando lanzan estas cartas, la lee, sabe la reina Esther de esta carta, sabe Mardoqueo de esta carta. Mardoqueo se agüita bien machín. Y lo ve la reina Esther y dice, ¿qué le está pasando a mi tío? Ya lo ve a lo lejos y manda a preguntar, pues fíjate que hay una carta en nuestra contra y en contra de los judíos, en contra de tu tierra. Y le dice, ¿cómo es esto? Pues pobrecitos. Y como que se quiso lavar las manos ahí la reina Esther. Y le dice Mardoqueo, ¿qué te pasa? Le dice, pues si tú también eres judía, también te va a tocar, van a exterminar a todo el pueblo y a toda tu raza y a ti. Y le dice Mardoqueo, tal vez para esta hora has llegado. Y quiero decirte algo a ti. Tal vez para este tiempo has llegado. Tal vez para este tiempo Dios te está levantando. Pero todavía no te cae el 20. Y tratas no, es para otros. Que Dios use a otros, tiene que usarte a ti. No puede usar a otros. Este tiempo específico, y piénsalo bien, Dios lo está usando para usarte a ti. Y quiero decirte algo, Esther tenía miedo de enfrentar al rey, porque ella sabía que tenía 30 días para poder ver al rey. Ella no estaba autorizada. Es más, había una ley que decía que nadie se podía acercar ni pararse enfrente del palacio a menos que el rey lo pidiera. Y Esther tenía miedo, pero sin embargo le dice a Mardoqueo, ¿sabes qué? Ayuna junto conmigo y todo el pueblo de Susa que ayunen conmigo, y yo y mis doncellas ayunaremos para ver si hallo gracia delante del rey, si paso por sus patios y a ver si él extiende su cetro, y entonces voy a ver al rey. Pero si he de perecer, fíjate qué interesante esto, ya agarrando el rollo, si me he de morir, que me muera. O sea, si he de perecer, que perezca. Y dice la palabra en Esther capítulo 4, que ella, estando en el patio del rey, el rey la miró y halló gracia delante de sus ojos y extendió su cetro y le dijo, ven para acá. Y entonces Esther se acerca y le dice al rey, si he hallado gracia delante de ti. Y le dice el rey, ¿qué petición tienes para mí, reina Esther? Hasta la mitad de mi reino te daría. Le dice, wow, qué interesante, ¿no? Dios, como les digo, la tipificación de Dios. Dios nos da su reino. Así como la reina Esther, hasta la mitad de su reino. Y le dijo Esther, si al rey le place, pues que vengas a cenar tú y tu siervo Amán, el enemigo. Y entonces, pues fueron a cenar, pero yo creo que a Esther, como vuelvo a decirles, Esther estaba temerosa. No sé qué pasa, pero en la primera noche no le dice, en la primera cena no le dice, porque el rey le dice, ¿qué quieres que haga? Hasta la mitad de mi reino te daré otra vez. Y entonces ella le dice, vuelve a cenar otra vez conmigo. Y en este día al otro, Amán manda a preparar una horca de 50 codos, 20 metros, para Mardoqueo, porque Mardoqueo no se postraba. Entonces decía, el primero que vamos a colgar va a ser aquí a Mardoqueo. En cuanto me
se cumpla el día, porque en un día, en las 127 provincias, iban a acabar. Acuérdense que hay una carta ya enviada, una carta de maldición, de destrucción, de muerte, una carta de destrucción de propósitos, una carta de destrucción y además robarte todo. Y Amán estaba preparando la horca, la mandó a hacer atrás de su casa y todo el rollo. Entonces llega el siguiente día y Ester otra vez está delante del rey. Yo creo que les prepara la mejor de las cenas, de las comidas. Y vuelve a decirle el rey: dime qué quieres, cuál es tu petición, reina Ester, y la mitad de mi reino se te dará. Y entonces ella le dice: fíjate que hay alguien en tu reino que quiere matarme a mí y a todo mi pueblo. Y quiere exterminarme, rey, y a toda mi raza. Y entonces el rey se molesta. ¿Quién es este osado que hace esto? Pues el que está a un lado de ti, Amán, es mi enemigo, es este malvado, el adversario. También se refiere así, eso está en Ester capítulo 7, como el malvado Amán. Entonces dice que el rey se enfureció tanto, yo creo que Amán no hallaba ni la puerta. Trágame tierra. Entonces sale el rey y encuentra uno de sus consejeros. ¿Qué haré con Amán si le di la autoridad? Oye, le dice uno de los consejeros, fíjate que Amán hizo una horca atrás de su casa de 20 metros. O sea, imagínate esa cosa. Son como un edificio de 6 pisos para ahorcar a tu siervo Mardoqueo. ¿Cómo que mi siervo Mardoqueo? Sí, el que me salvó, dice, la vida. Sí, a ese Mardoqueo. Mardoqueo ya había salvado la vida del rey antes. ¿Cómo es posible? Y entonces le dicen que use esa horca, que era en contra del pueblo de Dios. Ahora úsala contra tu enemigo. Y dice la palabra de Dios que mandó a colgar a Amán en la horca que había hecho preparar para Mardoqueo. Y eso apaciguó la ira del rey. O sea, todos los planes que están hechos para ti, para contrarios a ti, enfermedad, fracaso, que tiene planeado Satanás para ti, se vuelven contra él, ya no para ti. Y te voy a decir algo, Pablo le dice a los corintios: si hubiera sabido que crucificando a Jesús, si hubiera sido esto, no lo hubiera crucificado. Yo creo que los hermanos de José, cuando venden a su hermano, si hubieran sabido que vendiéndolo, ellos iban a postrarse en un tiempo futuro después de él, no lo hubieran vendido. Y te voy a decir algo, gracias a estas cosas, procesos, o sea, una leve temporal tiempo de dolor nos produce un peso de gloria más grande. Gracias a este peso, a esta crucifixión de Cristo, es que tú y yo tenemos resurrección y una nueva vida y una nueva victoria, y tenemos el poder para vencer. Así que, y quiero que te quede claro, solamente una leve tribulación momentánea es la que nos trae un excelente peso de gloria. David dice en uno de sus salmos: cuando yo estaba súper angustiado, en esa angustia tú me hiciste crecer, tú me hiciste ensanchar. ¿Tú quieres crecer? Pues necesitas tener ese pequeño o momentánea tribulación, ¿sale? Para que seas ensanchado. ¿Quieres crecer? Ensancha en medio de esos procesos. A veces no nos gustan los procesos. José tuvo que pasar un proceso bien largo, no sé, diga el rey David. Pues ya estaba destruido, regreso a la historia, ya estaba destruido Amán. ¿Qué sigue? Pues pareciera que todo estaba bien, pero acuérdense que había 127 provincias que habían recibido cartas de maldición, incluyendo la actual. Entonces no había sido revocado el mandato del rey. Entonces, una vez más, Ester le dice al rey: fíjate, rey, que el malvado Amán envió cartas y yo necesito que tú hagas una orden escrita, una carta para revocar lo que trama o lo que tramó Amán, porque escribió cartas para destruir a toda mi pueblo, a todos los judíos, en todas las provincias del rey. Y le dice Ester: ¿cómo yo podré ver el mal en mi pueblo, en mi vida? ¿Cómo podré ver la destrucción de mi nación, perdón? Y entonces
rey Asuero, ¿qué tengo que hacer? Y entonces le dice, pues, escribe una carta de revocación. Y entonces el rey escribe la carta a través de Mardoqueo, mandan a hacer las 127 copias. Y esta carta decía que les daba la facultad o la autoridad. Aquí es importante, el rey le daba la autoridad a los judíos de todas las ciudades para que se reuniesen y, número uno, presentasen defensa. Eso me recuerda mucho a Efesios, hablando de la armadura. Siempre hay planes, dice, estad firmes porque hay planes y hay acechanzas del enemigo. Estad firmes. O sea, y eso me recuerda que tenemos ese escudo de la fe. Y dice, para que, número uno, presenten defensa. Número dos, que estén prontos en matar, en destruir, en matar y acabar con toda fuerza armada del enemigo. Todos los que vinieren contra ellos. Y además, que intenten apoderarse de sus bienes y de sus propósitos. Entonces Dios te dice hoy, te estoy dando una carta. ¿Cuál es esa carta? La palabra de Dios, de autoridad. Donde te doy autoridad para revocar toda maldición. Te doy autoridad para destruir y matar toda acechanza al enemigo. Y lo importante aquí, en cada provincia se daba esta autoridad, porque era un mandamiento del rey. No había autoridad más alta que la del rey. Y si el rey revocaba toda maldición, los judíos, pues en este momento estaban alegres. Dice que hasta hicieron fiesta. Y es más, dice que muchos de los que no eran judíos, que eran persas o de otros pueblos, se hacían judíos. Imagínate, cuando tú y yo empezamos a leer la carta de autoridad que nos da el rey, pues prácticamente mucha gente va a querer parecerse a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa gracia del rey en nuestras vidas. Y lo importante que es esto, no solo es enviar la carta, sino leerla. Pero la mayoría de la gente no lee la carta. ¿Cuál carta? La palabra de Dios. Esa carta es la que nos da la autoridad. No nos da la autoridad el solo tenerla ahí en el librero llenándose de polvo. Quiero revocar maldiciones, tengo que leer la carta, tengo que saber que yo tengo la autoridad, tengo que saber dónde está el escrito oficial de parte del rey, que dice que yo tengo la autoridad de revocar maldiciones. Por su llaga hemos sido curados. Los sanó y los libró de su ruina, dice el Salmo 107. Pondré las manos a los enfermos y ellos sanarán. Y empiezo a leer la carta que es verdad. Toda la carta, no solo la parte donde me hace libre, me hace sano, me hace salvo, sino también la parte donde dice, les he dado autoridad, les he dado potestad. Y es importante, creemos que tú y yo lo hacemos por la audiencia de uno, por la audiencia de uno solo. Si Esther no lo hubiera hecho por la audiencia del rey, o sea, no tenía que agradar a todo el pueblo. Esther lo hizo para agradar al rey. Y este rey es el que nos da la autoridad. Nadie más nos da la autoridad, solamente el rey. Y si tú y yo vivimos bajo esa autoridad, todo aquel que lea la carta, todo aquel que se apropie de esta carta, tiene el poder de revocar cualquier maldición. Fracaso en tu vida, fracaso en tu matrimonio, fracaso en tu propósito. Esos son los planes de Satanás, pero los planes de Dios son buenos, son justos, son verdaderos y son benignos para tu vida. Y esos son los planes que Dios quiere para ti. Y yo estoy contento porque sé que esta palabra va a sembrarse en tu corazón, va a provocar en ti algo que tal vez antes no había sido provocado, pero hoy puede provocarlo. Va a despertar incluso cosas que han estado dormidas y que son de bendición para ti. Así que te animo a que leas la carta y que te prepares solo para la audiencia de uno. Bendiciones, mis hermanos.